nosotros. We pray that we would know the power of the gospel. Te pedimos que nos ayudes a entender lo que es el poder del Evangelio, We pray that we would see your Son with the eyes of faith. que podamos ver a tu Hijo con los ojos de la fe, We pray that we would know his grace and power. que conozcamos tu gracia y, el poder, y tu poder, We pray that you would give us understanding and wisdom. que nos des conocimiento y sabiduría. We pray that you would be glorified, Father, Son, and Holy Spirit. Pedimos que tú seas glorificado, Padre, Hijo y Espíritu Santo, In Jesus' name, en el nombre de Jesús. amen. Amén. Romans 10, Romanos 10, beginning in verse 14. el verso 14 y 15. How then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And literally that should be whom they have not heard. And how shall they hear without a preacher? And how shall they preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who preach the gospel of peace, who bring glad tidings of good things. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. And then if you would turn over to 1 Corinthians chapter 1, Vamos a 1 Corintios capítulo 1, beginning in verse 17. comenzando en el verso 17. The Apostle Paul is writing to a church he had planted, El apóstol Pablo está escribiendo a una iglesia que él plantó. and there are divisions in the church Y habían divisiones en la iglesia over who's a better speaker, con respecto a quién era un mejor conferenciante. the Apostle Paul O el apóstol Pablo or the super apostles. o los superapóstoles. And so Paul reminds them of his ministry to which he had been called. Pero el apóstol Pablo les recuerda sobre el ministerio al cual él había sido llamado. He writes, Y él escribe, "For Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel." Verse 17. 17. Okay. Pues no me envió Cristo a bautizar, Not with wisdom of words, lest the cross of Christ should be of no effect. Sino a predicar el evangelio no con sabiduría de palabras para que no sea vana, se haga vana la cruz de Cristo. For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, but to us who are being saved, it is the power of God. pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios and bring to nothing the understanding of the prudent. y desecharé el entendimiento de los entendidos. Where is the wise? ¿Dónde está el sabio? Where is the scribe? ¿Dónde está el escriba? Where is the disputer of this age? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Has not God made foolish the wisdom of this world? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? For since in the wisdom of God, Pues ya que en la sabiduría de Dios, the world through wisdom did not know God, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. it pleased God Agradó a Dios through the foolishness of the message preached salvar a los creyentes por la locura de la predicación. to save those who believe. Ya que Well, salvar last a los part of verse creyentes. 21. 21, yeah. That's it? That's it. Yeah. Okay. So often when people are asked to talk about preaching, Casi siempre cuando le preguntan a las personas a hablar sobre lo que es predicación, they jump immediately into what should be preached. rápido entran en la idea de hablar sobre qué es lo que debería ser, de lo que se debería predicar. And they don't take time to consider what preaching actually is. Sin embargo, no toman en consideración lo que es en sí la predicación. In his outstanding 1968 Westminster Seminary lectures, En una de las lectures, las lecturas en Westminster, Martin Lloyd-Jones Martin Lloyd-Jones said this: dijo lo siguiente: "So often when people are asked to lecture or to speak on preaching, casi siempre cuando las personas le hablan o les preguntan sobre lo que es la predicación, they rush immediately to consider methods and ways and means
and mechanics. Casi siempre se empiezan a hablar sobre la mecánica, los métodos, la manera de predicar. I believe that that is quite wrong. Yo creo que eso es completamente incorrecto. We must start with the background Debemos empezar por la simiente and with general y principles. con los principios generales. For unless I am greatly mistaken, De lo contrario, voy a estar bien equivocado. the main trouble arises El problema, el gran problema surge from the fact that people are not clear in their minds as to what preaching really de que la is. gente no está claro en su mente de lo que verdaderamente es la predicación. And so this morning we are going to talk about what preaching is first and foremost. Así que en esta mañana vamos a hablar de lo que verdaderamente es la predicación, lo que es la raíz de la predicación en sí. Preaching is not teaching necessarily. La predicación no es necesariamente enseñar como tal. Preaching is not evangelism No es necessarily. no es evangelismo tampoco. Preaching is not lecturing. No es dar una conferencia. Preaching is the verbal, authoritative, public proclamation of God's word. La predicación es la proclamación verbal y autoritaria sobre lo que es el Evangelio de Dios. We see the very special place that preaching has in the New Testament. Vemos lo que en el Nuevo Testamento, la posición específica e importante que tiene la predicación. The man that Jesus said was the greatest man ever born among women El hombre de quien Jesucristo habló que era el hombre más importante nacido de mujer, John the Baptist, Juan el Bautista, came preaching in the wilderness. predicó en el desierto. Jesus, we're Je- told, Jesucristo dice, came preaching. vino predicando. The apostles that Jesus sent out into the world to proclaim the gospel went and they preached the word. Los apóstoles a quienes Cristo envió a hablar a la gente fueron predicando al mundo. The apostle Paul said that he was an ambassador of Christ and he was sent to proclaim the message that God had given him. El apóstol Pablo, que dice que fue enviado a enviar el mensaje que el Señor le dijo que enviara. We see in the Bible Vemos en la Biblia that there are very specific words used to explain what preaching is. y vemos en la Biblia que hay palabras en específico que nos dicen y denominan lo que es la predicación en sí. The verb to preach El verbo predicar is related to the noun that describes the herald. está relacionado con el nombre o la palabra que significa heraldo. It is related to the noun that describes what is being heralded. Está describiendo lo que debe ser predicado, lo que debe ser llevado. But it is a verb that describes a verbal, authoritative proclamation. Pero es una palabra que nos habla sobre una palabra con autoridad. And so when we talk about the role of preaching, we talk about it being unique in authority. Cuando hablamos de predicar es llevar una palabra que es única y con autoridad. Preaching is not getting up and setting out different possible interpretations. La predicación no es venir aquí a hablarle a la gente sobre diferentes interpretaciones. Preaching is not getting up and saying, this is what I think. La predicación no es pararme aquí y decir, bueno, esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo creo que deberían ustedes pensar o creer. Preaching is being filled with a message from God and proclaiming it to people so that God might be worshipped. La predicación es ser llenados del Espíritu y proclamar el mensaje que el Señor le ha dado al mundo. Preaching is, in a very real sense, unique because of its authority. La predicación es única por la autoridad con que viene. When I was a boy, I lived on an island called St. Simon's Island, Georgia. Cuando era niño vivía en una isla que se llama St. Simons en Georgia. And I played a lot of golf, Jugaba mucho golf and I was not very good. y yo no era muy bueno jugando No golf. bueno. No And, bueno. Not good. and yet I knew that I needed a golf club to hit that golf ball. Okay, pero sí sabía que tenía que tomar el palo de golf y darle a la pelota. And if I had tried to use a broomstick, Si hubiera tratado de usar una escoba, I wouldn't have done very well. no hubiera sido peor de lo que era. No bueno. No, not good. And my friends would have laughed at me. Y mis amigos me hubieran vacilado, se hubieran reído de mí. And yet today, Pero ahora, hoy día, there are many hay muchos
who don't think that preaching is the unique way that God advances his kingdom. Hay muchos que piensan que la predicación no es una manera única en la cual Él está avanzando su reino. It is the unique method that God has appointed because God has invested it with his authority. Es una manera única porque Dios le ha dado su autoridad a esta manera, a la manera de predicar, a la predicación en sí. That authority doesn't come from the man himself. Esa autoridad no viene del hombre solamente. Neither does that authority come from the office of elder that the man fills. Tampoco viene de la autoridad del oficio de ministro o anciano que se le da al predicador. But that authority comes from God and Christ speaking through the word. Pero esa autoridad solamente viene de Dios y de Cristo hablando a través de la palabra. Now we see that in two places in the New Testament. Vemos eso en dos lugares en el Nuevo Testamento. In Romans 10:14 and following, En Romanos 10, 14 y siguiente, the Apostle Paul says, el apóstol Pablo dice, "How can they call on him whom they have not heard? ¿cómo irán a aquel si no han escuchado sobre él? And how can they believe unless someone is sent to preach?" ¿Y cómo creerán si no hay nadie que haya sido enviado a predicar? And then even more clearly, Y aún mucho más claro, we see in Ephesians chapter 2 lo vemos en Efesios 2, that it is Christ que es Cristo who speaks through the preacher when his word is preached. el que habla a través del predicador. Consider with me Ephesians 2, Leamos Efesios 2, 14 through 18, 14 al 18, and especially verse 17. especialmente el 17, verso 17. For he himself is our peace, who has made both one and has broken down the middle wall of separation. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, Having abolished in his flesh the enmity, aboliendo en su carne la enemistad, that is, the law of commandments contained in ordinances, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, so as to create in himself one new man from the two, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. thus making peace. Haciendo la paz. Ah, yes. And that he might reconcile them both to God in one body through the cross, Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, thereby putting to death the enmity. matando en ella las enemistades. And here it is, verse 17. Y el verso 17. And he came and preached peace to you who were far off and to those who were near. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. When did Jesus go to Ephesus? ¿Cuándo Jesucristo fue a Éfeso? Paul says he came and preached peace. Pablo mismo dice que Jesucristo fue y predicó la paz. Jesus himself preaching peace to the Ephesians. Jesucristo mismo fue a predicar la paz a los efesios. There was only one time that Jesus went to Ephesus, Solamente hay una instancia en que Jesucristo fue a Éfeso. when the Apostle Paul went there and proclaimed the message of the Cuando el gospel. apóstol Pablo fue a Éfeso y predicó el evangelio. And so you see in a very special way, Así que vemos en una manera muy especial when Christ is preached, cuando Cristo es predicado, Christ is preaching to you. Cristo mismo está predicándole a usted. It is the Spirit of Christ Es el Espíritu de Cristo through the preaching of the a gospel través de la predicación del evangelio by which people come to know the peace of God. por el cual la gente viene a conocer la paz de Dios. And so we see that preaching is unique in authority. Así que vemos entonces que la predicación es única en su autoridad. That's not to belittle the importance of small groups. No quiere decir que ponemos de un lado la importancia de los grupos pequeños. It's not to belittle the importance of Sunday school teaching. No es poner en poco la importancia de la escuela dominical, But God has appointed the foolishness of the message preached pero Cristo ha instituido la locura de la predicación to save those who believe. para salvar a aquellos que creen en Él. Secondly, Segundo, what is preaching? ¿qué es predicación? It is unique in function. Es única en su función. Preaching is foolish. La predicación es locura.
monologue is foolish. El monólogo en sí es locura. People want dialogue. La gente le gusta que uno comparta, habla con otra They persona. want conversation. Le gusta la conversación. They want movies. Le gustan las películas. Why not turn to movies to do what seems to be more effective? ¿Por qué no ponemos películas? Eso suena mucho más efectivo. Hollywood made $1 million on tearjerkers. Hollywood ha hecho millones de hacer películas de que nos hacen llorar y ponernos emocionales. Would that not be a better method of reaching people with the gospel? Eso quizás para algunas personas sería un mejor método para llevar el evangelio a otros. No, No, because God has appointed the foolishness of the message preached to save those who believe. porque el Señor ha instituido la predicación para salvar a aquellos que creen. Because at the end of the day, Porque a la fin y a la postre, when I preach, cuando yo predico, when Gadiel preaches, cuando Gadiel predica and people's lives are changed, y las vidas son cambiadas, God gets glory. Dios es el único que lleva la gloria. God has appointed a foolish message, a foolish method Dios ha instituido un método que es locura, es algo loco, to proclaim a foolish message para predicar o enviar un mensaje que es locura, so that his wisdom para que su sabiduría is magnified. sea magnificada y glorificada. Now I think Ahora yo creo that we need to be convinced of that. que necesitamos ser convencidos de esto. The Apostle Paul was facing men who were saying, you need eloquence and rhetoric and tactics. Había gente que le decía a Pablo, pero tú necesitas elocuencia, retórica, hablar bonito. You can't just proclaim a message. No solamente puedes proclamar un mensaje, You need to sound better than others. necesitas sonar más bonito, mejor que otras personas. You need to trust in techniques. Necesitas confiar en la técnica. And Paul said, Y Pablo decía, I did not come to you with excellence of speech, yo no vine aquí hablando bonito, nor with human wisdom, ni tampoco con sabiduría humana, but I came preaching the gospel. pero vine aquí hablando el evangelio. Not in words of human wisdom, No en palabras de sabiduría humana, lest the cross of Christ be made of no effect. para que la cruz de Cristo no tenga ningún efecto. I look at our churches in the United States, Miro ahora nuestras iglesias en los Estados Unidos and they don't believe this. y ellos no creen esto. They don't. No, para nada. Because they try it, Porque ellos tratan and they don't see what they want to see as the result. y no ven lo que ellos quieren ver como resultado. And so they try lots of different things. Y tratan un montón de cosas. They think that somehow they have to do some method Ellos creen que tienen que hacer uso de algún método, algún tipo de método that will get the people to come. que atraiga a la gente a las iglesias. And yet Simon Peter Sin embargo, Simón stood Pedro before 3,000 people on the day of Pentecost. habló frente de 3,000 personas el día de Pentecostés And he preached to the very people who crucified Jesus. y le habló a las mismas personas que crucificaron a Jesús. And he said, he was crucified so that your sins might be forgiven. Y él les dijo, Él fue crucificado para que vuestros pecados sean perdonados. And through the foolishness of the method Y a través de la locura de este método and the foolishness of the message, y la locura del mensaje, 3,000 people were converted. 3,000 personas fueron convertidas. And so whether we see the results we want to see or not, Y así que veamos los resultados que nosotros queremos ver o no los veamos, we need to be convinced that God has appointed preaching as the method by which he advances his kingdom. tenemos que convencernos que el Señor ha puesto la predicación para el mensaje que Él nos ha dado. Now, I think that means that we need to be comfortable even when we don't see the results that we want to see. Así que debemos sentirnos bien aún cuando no veamos el resultado que nosotros queremos ver. I have many conversations with friends who are preachers, Tengo muchas conversaciones con amigos que son predicadores and they're very sad because their churches are not growing. y están tristes porque ven que sus iglesias no crecen. And surely they need to get out to reach people, Y claro, tienen que salir para atraer gente, but they need to be reminded pero tienen que recordarse that preaching the word of God and the gospel que predicar la palabra de Dios y el evangelio is what God has promised to bless for the growth of his church. es lo que el Señor ha prometido que va a bendecir para el crecimiento de su iglesia.
In America, we see many churches moving to conversations and dialogue where lots of drama, lots of entertainment in order to see their churches grow. En América vemos muchas iglesias que ahora lo que quieren hacer es traer conversaciones y entretenimiento para atraer gente a la iglesia. But God is only glorified Pero solamente Dios se glorifica when people's lives are changed cuando las vidas de las personas son cambiadas through the pure, unadulterated a través de la pura y sin adulterar preaching of the gospel. predicación del Evangelio. Now, I want to say something about the preacher himself. Quiero hablar sobre el predicador en sí ahora. The preacher does not have some authority over the people in himself. El predicador en sí no tiene autoridad sobre las personas. There are many people who abuse the office of elder. Hay muchas personas que abusan el oficio del anciano o del ministro. They lord their authority over people. Ellos creen que son reyes sobre las personas. But a minister who understands that God has entrusted a message to him Pero aquel ministro que está seguro de que Dios le ha dado un mensaje and that he is an ambassador of Jesus y que Christ él es un embajador de Jesucristo, is a man who will lay down his life for the well-being of the people. es una persona que da su vida por el mejoramiento de la vida de los demás. He will be like his master. He will be like his master, Será como su maestro, who said, I did not come to be served, but to serve and to give my life. que dijo, yo no vine a ser servido, sino a servir y dar mi vida. I have two quotes I want to read to you. Tengo dos instancias que quiero leerle. Because in the Reformed world, we like books. Porque en el mundo reformado nos gustan los libros, nos gusta leer. We have many, many, many good books. Tenemos muchos libros. We muchos love buenos our libros. books. Nos adoramos nuestros libros, nos encantan nuestros libros. In a very strange way. En una manera bien extraña. And yet, Y sin embargo, Pierre Marcel Pierre Marcel made this statement. dijo lo siguiente. God does not send books. Dios- He sends messengers. Dios no envía libros, Él envía mensajeros. God does not send books. He sends messengers. Él no envía libros, sino mensajeros. And E.M. Bound, in his excellent little book, Power Through Prayer, Ian Bound, en su excelente libro El poder de la oración, said the church is looking for better methods. dice, la iglesia está buscando por métodos mejores. God is looking for better men. Dios está buscando hombres mejores. And we need to be convinced of that if you're in ministry. Y tenemos que estar convencidos en eso, especialmente nosotros que estamos en el ministerio. If you teach a small group, Si enseñas a un grupo pequeño, you need to be encouraging your people tienes que estar apoyando a tu gente to see the value of preaching, y demostrarles y hacerles ver la valía de la predicación, to understand the importance of preaching, para que aprendan lo que es la importancia de la predicación and to listen carefully to the preaching. y escuchar bien atento a la predicación. If you're in ministry Si estás en el ministerio and you preach, y predicas, you need to be convinced tienes que estar convencido that God has called you que Dios te ha llamado and set you apart y te ha puesto aparte and given you a y message te ha dado un mensaje based on what his son has done basado en lo que su hijo ha hecho in history en la historia to bring forward into time para traer So en that- el tiempo so that people might be saved. para que la gente sea salva. And when we remember this, Y cuando nosotros recordamos esto, we're excited about the preaching of the gospel. estamos excitados por la predicación del Evangelio. We're excited to bring people to sit under the preaching of the gospel. Nos encanta entonces atraer a la gente hacia la predicación del Evangelio. If the people in the church I pastor En la gente de la iglesia en que yo estoy pastoreando, believe this, ¿creen esto? they would bring everybody. Van a traer a mucha gente, a todo el mundo. They don't believe it like they should, No lo creen como deberían. nor do I often. A veces yo tampoco lo creo así. And so we need to have our minds renewed in the Así- truth of these very simple things about preaching. Así que tenemos que renovar nuestra mente otra vez en la simpleza de lo que es la predicación. It's remarkable Es maravilloso. that we so easily forget. Nos llama la atención de cuán fácil se nos olvida esto. Sinclair Ferguson Sinclair Ferguson very helpfully pointed out mencionó de una manera muy importante that in 2 Timothy 4, que en segunda de Timoteo 4, when he told Timothy
preach the word, cuando le dijo a Timoteo, predica la palabra, that the problem was that people didn't want to hear the word. era que el problema era que la gente no quería escuchar la palabra. And so Paul essentially said to Timothy, Así que Pablo esencialmente le dice a Timoteo, when the world doesn't want preaching, cuando el mundo no quiere que se le escuchar las predicaciones, the remedy is preaching. el remedio es predicar. It sounds very circular. Suena circular, It is. It's Lo es. God's circle. es el círculo de Dios. And so when people don't want preaching, when the church doesn't want Así que preaching, cuando a la gente no le gusta escuchar la predicación, cuando a la iglesia no le gusta escuchar predicación, when the world doesn't want preaching, cuando el mundo no le interesa la predicación, more than anything else, lo más importante, más que nada, we need sound, biblical, gospel-centered preaching. necesitamos una predicación que está fundamentada, única y simplemente en el Evangelio. And you know what ¿Y happens? sabes lo que pasa? People's lives are changed. Las vidas de la gente And you don't cambian. see it. You don't see it tomorrow or the next day always. No lo verás mañana o el día siguiente, But one day you realize something's happened to this person. pero llegará un momento en que vas a realizar que esta persona, And I haven't done it, and Gadiel hasn't done it. yo no lo he hecho, ni Gadiel tampoco lo ha hecho, Because the most frustrating thing in ministry porque la cosa más frustrante en el ministerio is that you can't give the results that you want to see in people. es que tú no puedes lograr los resultados que tú quieres que ocurran en las personas. But God does it under the preaching of the word. Pero Dios lo hace a través de la predicación del Evangelio. And when He Y does, cuando Él lo hace, you fall on your knees and you thank Him for blessing what He appointed. entonces tú caes de rodillas y le das gracias a Dios por lo que Él ha hecho. And so I wanted to speak just basically about what preaching is, unique in authority and unique in function. Así que quiero hablar sobre lo que es la predicación, única en su autoridad y su función. And finally, I want to consider, as we've already touched on, that it's unique in power. Y quiero hablar específicamente que es única en poder. The Apostle Paul said that preaching the message of the cross was the power of God unto salvation. El apóstol Pablo dijo que la predicación de la cruz es el poder de Dios para salvación. If we look at world leaders who have been very charismatic, Si vemos a líderes en el mundo que son bien carismáticos, Fidel Castro, Fidel Castro, Hitler, Hitler, and we see the way their speaking has affected people, y vemos cómo la manera de hablar de ellos afecta o ha afectado a la gente, and we see how moved people are by that. y vemos cómo la gente se emociona y son movidos por esta manera de Millions predicar. and millions of people standing before them. Muchas y muchas personas se levantan y les aplauden por la manera de ellos hablar. We need to remember that God has invested the preaching of the gospel with His infinite power. Debemos recordar que Dios ha investido la predicación con su poder. And so the power is not of us. Así que el poder no lo ejercemos nosotros, no viene de nosotros. The power is not because of giftedness. El poder de la predicación no viene porque nosotros tenemos unos grandes dones. The power is not because of how we say what we say. El poder de la predicación no viene por la manera en que decimos las cosas. But what happens is the power of the cross Lo que pasa es que el poder de la cruz is brought forward into time, está llevado en el tiempo and God works His power Y Dios- into the souls of His people. y Dios trabaja su poder en las almas de las personas. If there were no preaching, Si no hubiera tal cosa como la predicación, there would be no salvation, power unto salvation. no habría poder para salvación. That may sound dangerous. Eso debe sonar un poquito peligroso. That may sound like I'm saying God can't change people without preaching. Eso sonaría como que Dios no puede cambiar a la gente si no es a través de la predicación. And that's exactly what I'm saying with the Apostle Paul in Romans 10. Pero eso mismo es lo que estoy diciendo, es lo mismo que dice el apóstol. How can they call on Him whom they have not heard? ¿Cómo podrán ir hacia Él si no han escuchado sobre Él a través de la How predicación? can they hear unless someone preaches to them? ¿Cómo podrán escuchar si no hay alguien que les predique? And so God has put all of His power in the preaching of the gospel. Así que Dios ha puesto todo su poder en la predicación del Evangelio. Now, if we think about different kinds of sermons, Si hablamos sobre diferentes tipos de sermones, we're going to see that there's a spectrum, vemos que hay una gran gama. and that's okay. Y ok, está bien. We're going to see that there is what I believe to be the best way to preach, Hay la manera en que yo
creo que es la mejor manera de predicar, but there are going to be other ways to preach. pero también hay otras maneras de predicar. Some men preach topics. Algunos predican de una manera tópica, por tópico. Some preach the text. Algunos predican el mismo texto. But as long as Christ is preached, there is power. Pero siempre habrá poder si Cristo es predicado. So convinced of this was the Apostle Paul El apóstol estaba tan convencido de esto that he said, I don't even care if people preach with the wrong motives. que Pablo decía, a mí no me importa, no me preocupa si las personas tienen un motivo equivocado cuando predican. As long as Christ is preached. Solamente si Cristo es predicado, eso es lo importante. A man may be unconverted Podrá ser un no convertido, and preach the sin gospel, embargo predicar el evangelio a and otros. people be converted Y la gente se va a convertir de todas maneras. because there's power in the preaching of the gospel. Porque hay poder en la predicación del evangelio. And so the gospel is very unique, and the preaching of the gospel is very unique. Así que el evangelio es único y la predicación del evangelio es única. And so before we talk about anything else, Así que antes de que hablemos de cualquier otra cosa, we have to be convinced of that. tenemos que estar convencidos de esto. I think it's possible that we could go from this place, Yo creo que es posible que salgamos de aquí, come back next week to your church, volver la semana próxima a tu iglesia, sit under the preaching, sentarse y escuchar la predicación and not realize that. y no realizar, no darse cuenta de eso. These truths ought to encourage us to understand Estas verdades nos deben ayudar a entender that the way I am being changed que la manera en que yo soy cambiado is by putting myself under solid biblical preaching. es someterme a una manera de predicación que es sólida y es bíblica. I would also say, Yo también digo, many people talk about God moving or God at work. mucha gente habla del mover de Dios y de la manera en que Dios trabaja. How do you know when God's at work? ¿Cuándo tú sabes que Dios está trabajando verdaderamente? Is it simply because people's lives seem to be changed? ¿Es porque las vidas de las personas cambian? I would argue Yo that contestaría eso, when I see someone preaching the gospel, que cuando veo a alguien que está predicando el evangelio, I know that the living God is at work, yo sé que el Dios vivo está trabajando, even if no one is changed. aun cuando nadie ha sido cambiado. So when I look at Reforma 2 Cuando veo a Reforma 2 and I hear about what God's doing through the preaching of the gospel here, y escucho lo que Dios está haciendo a través de la predicación del evangelio aquí, I can know that God is at work. yo sé que Dios está trabajando. Because at the end of the day, Porque a la fin y a la postre, Gadiel and myself Gadiel y yo and any other ministers here y cualquier otro ministro aquí are foolish son locos, to do, loco, muy loco, muy locos, yeah, muy locos, to do what we do. para hacer lo que estamos haciendo. Monologue is foolish. El monólogo es una locura. Dialogue is better. El diálogo es mucho Conversation's mejor. mucho better. La conversión es mucho mejor. But God has set apart this method for advancing His kingdom. Pero Dios ha puesto este único método para el crecimiento y el avance de su reino. I will talk to you this morning and the rest of this day about what we should preach and how we should preach. Hablaré esta mañana y el resto del día de cómo debemos predicar. And as simple as this may have seemed, Y esto, aunque parezca simple, it is the most important thing we could start with. es lo más importante con lo que debemos comenzar. We'll talk about how theology is more important than methodology. Hablaremos de cómo la teología es más importante que la metodología. We'll talk about how the sermon ought to be constructed. Vamos a ver cómo el sermón o la predicación debe ser construida. We'll hecha. talk about how the sermon is to be preached. Hablaremos de cómo el sermón debe ser predicado. But before we do any of that, Pero antes de que hagamos todo eso, we need to be convinced tenemos que estar convencidos that this is the most foundational. que esto es el fundamento. I want to read to us from 2 Timothy chapter 4, Quiero hablar en segunda de Timoteo 4. Lost here. beginning in verse 1. Okay, wait a second. I got lost here. Me parece que en la Biblia no tiene segunda de Timoteo. Okay, 2 Timothy, 2 Timothy 4, segunda de Timoteo 4. Ya beginning in encontré. verse 1. En el verso 1. Paul is writing Timothy, Pablo le escribe a Timoteo and he says, y le dice: I charge you therefore before God Te encarezco delante de Dios and the Lord Jesus Christ, y del Señor Jesucristo, who will judge the living and the dead at his appearing and his coming.
que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Preach the word. Que prediques la palabra. Be ready in season and out of season. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Let me say right here, Déjame decir ahora. that means preach when it's working in your mind and when it's not working. Eso lo que quiere decir es que prediques cuando en tu mente pienses que está trabajando o cuando en tu mente pienses que no está trabajando. Preach when people want to hear Predica cuando la gente quiere escuchar and preach when they don't want to. y predica cuando la gente no quiere escuchar. And then Paul tells us what preaching accomplishes in the hearers. Y Pablo después de eso nos dice lo que la predicación hace en el que escucha. He says that it is for Él dice que es para convincing, redarguir, rebuking, reprender, exhorting exhortar with all long suffering and teaching. con toda paciencia y doctrina. And then notice verse 3 and 4. Y veamos el verso 3 y 4. For the time will come when they will not endure sound doctrine, Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, but according to their own desires, sino que teniendo comezón de oír, because they have itching ears, y okay, there's that. I said that. they will heap up for themselves teachers, Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias and they will turn away their ears from the truth and will be turned aside to fables. y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. But you be watchful in all things, Pero tú sé sobrio en todo, endure afflictions, soporta las aflicciones, do the work of an haz evangelist, la obra de evangelista, fulfill your ministry. cumple tu ministerio. I grew up in a Christian home Yo nací y fui criado en un hogar cristiano, in churches very similar to Enrique. en la iglesia más o menos parecidas a las de Enrique, a mía. In fact, we knew some of the same ministers that I had as a boy. De hecho, yo conocía a muchos de los predicadores y maestros que tuve que conocí cuando niño. And God did not give me a new heart until I was 24. Y Dios no me dio un nuevo corazón hasta que cumplí los 24. I remember one sermon Yo recuerdo un sermón when I was a little boy. cuando era niño. I was maybe 5 or 6. Tendría como 4 o 5 años. And a minister preached on the triumphal entry. Y el predicador habló de la entrada triunfal de Jesucristo. And I remember one thing in that sermon. Y recuerdo una cosa de ese sermón. He said, God is on the donkey. Y él dijo, Dios está sentado en el asno. And when I was converted, Y cuando yo me convertí, I remembered hearing that as a boy. y recordé que había escuchado eso cuando And niño. it powerfully impacted Y me. me impactó de una manera bien poderosa. 20 years later, 20 años después. you see, it's not always when the word is preached at that very moment that God works. Se fijan, el poder de esa predicación no es necesariamente en el momento en que se predica, But it's always under the preaching of the word. pero siempre es a través de la predicación de la palabra. And so, brothers and Así sisters, que hermanos, hermanas, I encourage you yo les insto to take these things que seriously, tomen esto seriamente to be convinced of them, para que sean convencidos de esto, to be encouraged by them, que sean estimulados para esto, to challenge your own unbelief and Pa- misconceptions para que quite su incredulidad, for your own spiritual well-being, para su propio bienestar espiritual, for the good of your church, para el beneficio de su iglesia, for the good of the churches here in Puerto Rico, para que las iglesias de Puerto Rico aquí sean beneficiadas and that you would be praying y puedan orar, que estén orando, that God would be blessing the unique method que Dios esté bendiciendo ese método único in its authority, function, and power en su autoridad, función y poder for the advancement of His kingdom here in Puerto Rico para que su reino crezca en esta isla de Puerto Rico and throughout the world. y todo el mundo. Be ready in season Predicar en este momento and out of season. y en otros momentos también. If your churches have times of decline, Y si las iglesias, hay momentos en que las iglesias empiezan a faltar los miembros que estén decreciendo, don't be discontent with God's method. no se sientan mal por el método que Dios está usando. Because as Sinclair Ferguson has said, Porque como Sinclair Ferguson dijo, when people don't want to hear preaching, cuando la gente no quiere escuchar la palabra de Dios, the remedy is preaching. el remedio es seguir predicando. I'm done with this session. ¿Ok? Terminamos con esta sesión. ¿Han sido bendecidos? Vamos a tomar unos minutos. Escúchenme bien las instrucciones.